A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Te levantaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Quiero invitarle a usted que vaya a su Biblia, al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en donde hoy vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. La cuarta revolución industrial es aquella que inició en la década de los 90 prácticamente y que sería la continuación de lo que allá por los años 1800 se conocería como la revolución industrial. Y esta, la cuarta revolución industrial, es un proceso de desarrollo tecnológico e industrial que está vinculado a la organización de los procesos y los medios de producción, al igual que las anteriores. Es decir, que a raíz del surgimiento de la revolución industrial, la automatización de los procesos hizo que la vida de las personas en la humanidad, en todo el mundo, esta revolución industrial nacería en Inglaterra por primera vez, y cambiaría la manera en la que el mundo vive. La primera vez que se comenzó a hablar de estos avances como una cuarta revolución industrial sería en la primera década del año 2000, 2010, 2011. El elemento clave de esta revolución industrial son las fábricas inteligentes, cuya característica, por decir, es la adaptabilidad a las necesidades de producción y también la eficiencia en la utilización de los recursos. Esta cuarta revolución industrial se centra en los sistemas ciberfísicos. Dice, ¿de qué está hablando? De todo lo que usted usa, su teléfono, su laptop, su portátil, sus audífonos, todos los implementos que hoy tenemos inalámbricos y que son parte de nuestra vida, todo eso tiene que ver con este tipo de revolución, ¿no? Que tiene que ver con la robótica. Hoy ya los niños tienen la oportunidad de estudiar este tipo de tecnología. Hay carreras para niños pequeñitos que estudian robótica, el Internet de las cosas, ¿qué más? La conexión entre dispositivos y la coordinación cooperativa de las unidades de producción de la economía, todo interconectado a través del Internet. Así que esta revolución industrial cuarta revolución industrial, pues ha hecho posible que a través de un clic, de un botón, nosotros estemos interconectados, pues prácticamente con todo el mundo. Estamos a un clic de distancia de cualquier persona, de cualquier lugar, en donde haya acceso a la Internet. Por supuesto, esta modernidad no ha excluido a la iglesia. La iglesia también ha entrado en esta era de remodelación, de modernidad en cuanto a la tecnología, que hoy por hoy salirnos de esa onda, por así decirlo, sería pues prácticamente no quedar relegado a una era prehistórica, pero sí perder una oportunidad tremenda y valiosa y quizás única de poder llegar a lugares donde probablemente no podríamos llegar si fuera de manera física. Hoy, el evangelio a través de la tecnología puede llegar a lugares y personas pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Hoy ya el idioma es una barrera que ya ha sido totalmente derribada, ¿no? Porque de pronto si hay una persona, si usted se va a un país donde no habla el idioma, no lo habla muy bien, pero es creyente y quiere edificar su vida, el Internet le abre la puerta a escuchar la palabra de Dios en su propio idioma, sin ningún problema. Y eso, pues, también la iglesia se encuentra sumergida en esta onda de revolución y hace posible que muchas cosas buenas, prácticas y beneficiosas para el crecimiento espiritual y la expansión del reino sean posibles hoy en día. Sin embargo, porque no todo lo que brilla es oro,
también se abren puertas a peligros que la iglesia debe tener en cuenta. Porque a veces la modernidad, el avance, nos acomoda y nos adormece a creer que tenemos la vida o las circunstancias totalmente controladas. Que hoy en día usted está en su casa y con su teléfono celular usted puede manejar prácticamente casi todas las cosas, las responsabilidades. Usted puede pagar la planilla de la luz, siempre y cuando tenga plata en el banco, puede pagar el agua, puede pagar el internet, puede pagar el teléfono. Hoy ya usted no necesita ir al supermercado porque puede pedir por aplicaciones y la comida le llega a la puerta de su casa. Ahora, estamos de acuerdo que esto pues es fabuloso, es cómodo. Pero cuando lo llevamos a la vida espiritual, cuando lo llevamos a la parte de Dios, por así decirlo, nos damos cuenta de que esta modernidad, lejos de ser una ayuda, se convierte muchas veces en un obstáculo en nuestra relación con Dios. Que cada vez que la iglesia se ha acomodado o ha llegado a obtener cierta modernidad, siempre ha estado en peligro de perder sus objetivos, de perder su esencia, de perder el enfoque de lo que importa. Porque hoy, al tener una ventana, digamos así, digital, a la cual se puede llegar a cientos de miles de personas, olvidamos lo importante de lo que es relacionarse, el contacto personal, el tú a tú, el sentar, el mirar a los ojos, el contacto físico, que es, creo yo, lo que a nosotros los seres humanos nos motiva, nos alienta. Porque no es lo mismo que yo le mande un mensaje por WhatsApp y le diga que le saludo, a que yo lo mire directamente a los ojos y le diga, te he extrañado. Estoy feliz de que estés aquí. Porque es parte de nuestra esencia. Por eso esta mañana estaba pensando precisamente en esta semana acerca de lo que quería compartir con ustedes. Y creo yo que la Escritura pues tiene siempre la respuesta adecuada a estas circunstancias y nunca pasa de moda. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, encontramos un mensaje que el Señor Jesucristo escribió a través del apóstol Juan a una iglesia local que existió en el siglo I en una ciudad llamada Laodicea. Esta ciudad, la ciudad de Laodicea, fue fundada allá por el siglo II antes de Cristo por el emperador Antíoco II, un emperador seleucida que fundó esta ciudad allí en el valle de uno de los ríos más importantes de Asia Menor, conocido como el río Lico, asentado en una de las carreteras más importantes del Imperio Romano. Y allí Antíoco II fundó esta ciudad, y le puso el nombre de su amada esposa. Ese fue como un detalle. Ay, mira cuánto te amo, te voy a fundar una ciudad. No sé cuántos novios o esposas quisieran que sus esposos me voy a comprar una isla aquí y le voy a poner el nombre de mi esposa. Aunque yo tengo la ventaja sobre ustedes porque yo tengo un país, Kenia. Así que ese país está nombrado en nombre de mi esposa. Y Antíoco le puso el nombre de su esposa, Laodice, y la fundaría esa ciudad. Una ciudad con una característica muy especial, ya que debido a la ubicación, la estratégica ubicación que tenía la ciudad, se convertía en un centro de acopio del mundo entre lo que era el mundo, el Oriente Lejano y el Cercano Oriente. De tal forma que por este lugar transitaban de todos lados y por supuesto se convertía en una ciudad de intercambio, de riqueza. Fue tanta la riqueza de la Odisea, la prosperidad de la Odisea, que los historiadores nos dicen que en el año 60 después de Cristo, la Odisea fue sacudida por un potente terremoto que casi la destruyó. El emperador de aquel entonces quiso ayudarles a reconstruir con
con una distribución de recursos para que la ciudad se levante, y las autoridades de la Odisea rechazaron esa ayuda porque tenían los suficientes recursos para poder reconstruirse ellos mismos. No necesitaron ayuda de nadie. Y pronto, nuevamente la ciudad fue reconstruida con mayor esplendor, tanto así que en el año 90-94, que fue cuando Juan escribió esta carta, el libro de Apocalipsis, la ciudad se encontraba en su total apogeo. Es decir, que del 60 al 90, en menos de 30 años, la ciudad otra vez estaba reconstruida. Increíble. Increíble. Y allí, a esta ciudad, les cuento todo esto, porque estamos hablando de una ciudad moderna. La Odisea hoy sería Estambul, sería Singapur, sería algunos de estas ciudades modernas donde todo está interconectado, ¿no? Japón, Tokio, donde todo funciona a la perfección, donde todo está en orden. Y allí nacería una iglesia, probablemente por los años 50 o 60 del primer siglo, de la boca, por así decirlo, de uno de los colaboradores del apóstol Pablo, muy probablemente Epafras. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 4, el verso número 12, Pablo escribe a la iglesia en Colosas y les dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Así que Epafras era pues originario de la ciudad de Colosas, y algunos creen que pues él sería quien llevaría el evangelio allí a la Odisea, de tal forma que él sería el fundador de esta congregación. En el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2, se busca en su Biblia, verso número 1, el apóstol Pablo escribe y dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que Pablo no había fundado esta iglesia, había sido guiada o fundada o comenzada o iniciada por Epafras, un colaborador de Pablo, y aparentemente pues tuvo una buena relación con la iglesia de Colosas. En el capítulo 4, versículo número 16, el libro de Colosenses, Pablo dice lo siguiente que nos da a entender este detalle. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, la carta de Colosenses, que Pablo escribió a la iglesia en Colosas, dice: haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también a vosotros. Entonces quiere decir que Pablo mandó esta carta circular a la iglesia en Colosas, y también aparentemente, por lo que menciona aquí, mandó una carta a la iglesia en Laodicea que tenía que ser intercambiada con la carta que envió Pablo a Colosas. Ahora, es muy probable que esta carta que Pablo escribió a los laodicenses se haya extraviado, se haya perdido y no tengamos registro de esta carta hoy en día porque no está en la Biblia. Todos estos detalles son importantes para darnos cuenta la importancia que tenía esta ciudad y la iglesia que se encontraba en la ciudad de la Odisea. Una iglesia moderna, una iglesia contemporánea, una iglesia a la vanguardia que se había desarrollado en esta ciudad a tal punto que su crecimiento y su impacto había logrado que aún el mismo apóstol Pablo les escriba una carta directamente a ellos. Pero ¿qué pasó con esta iglesia con el correr de los años? Como dije hace un momento, cuando algo nuevo, novedoso llega a nuestra vida, por supuesto pensamos en todas las cosas maravillosas que esto nos van a ayudar. Probablemente cuando tú te compras un vehículo de paquete, nuevecito, que has andado en bus por años o en bicicleta y no tenías, y de pronto te compras un vehículo, pues la primera cosa que tú piensas como todo creyente es: ay, esto me va a ayudar, voy a ir a la iglesia con mi familia, voy a
voy a ir a poder ayudar a los hermanos, voy a visitarlo y todas esas cosas llegan a nuestra mente, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo nos dura eso? Hasta que las visitas al mecánico, los mantenimientos, el lavarlo, porque créame, tener un carro es complicado. Y hay que lavarlo porque ¿cómo anda en ese carro tan sucio? Y hay que lavarlo y hay que ponerle los liquiditos para que esté las ruedas siempre negritas, todo lo que es la tapicería, que esté limpia y todo lo demás. Y especialmente nosotros hombres sí nos gustan hacer esas cosas, ¿no? Y algunos de nosotros los hombres dedicamos todo el sábado a acariciar el carro, a brillarlo y a limpiarlo. Eso hacemos los hombres. Las mujeres no entienden de esas cosas. Solamente le ponen gasolina cuando se acuerdan y ya. Pero ¿cuánto tiempo pasa cuando aquello que pensamos que nos facilitaba la vida se convierte en un obstáculo para nosotros mismos? En un distractor de momentos y de tiempo. Y creo que a la iglesia en la Odisea ocurrió exactamente lo mismo. Porque una iglesia que tenía los recursos, que tenía la comodidad, pronto olvidó su propósito, su enfoque. Y esto me hacía pensar a mí porque, visto de una forma práctica, yo he estado en muchas circunstancias en las cuales yo mismo le he dicho al Señor, Señor, es que si yo tuviera esto, es que si yo pudiera obtener esto, las cosas serían, yo podría ser mejor siervo tuyo, yo podría vivir mejor para ti. Y que cuando eso llegó, a la larga del tiempo se convirtió en una carga y de pronto me di cuenta de que el enfoque que yo tenía ya no era el mismo. No sé si le pasó a usted o soy el único. Un trabajo, un ascenso, un mejor sueldo, una carrera, algo que te promocionó, que de pronto sin darte cuenta cómo, te desvió de tu enfoque, te sacó del rumbo que debías seguir. Y esto le pasó a la iglesia en la Odisea, donde la gente en la iglesia se distrajo de lo que era importante. Y hoy, más de 2000 años después, esta carta enviada por el mismo Señor Jesucristo al pastor y a los hermanos de la iglesia en la Odisea, se convierten para nosotros en un llamado de atención, en un alto, deténgase, para considerar cuál es el enfoque más importante que debemos tener en nuestra vida. Y entonces Jesús le toma una radiografía a esta iglesia y les manda el anamnesis, como se llama, la historia clínica, todo lo que ellos padecían, pero también les manda la recomendación, la receta para salir de ese sopor espiritual en el cual habían caído, donde ya las cosas eran simplemente hechas por rutina, porque tenían que ser hechas. Y qué triste es cuando la vida se tiene que vivir en base a una rutina, porque ya te toca. Te toca. El otro día me preguntaban, ¿y cuántos años que tienen de casado? Y yo siempre me digo, yo siempre me adelanto a responder, pero yo decía, creo que son 21. Mi esposa me mira con cara de pobrecita, ay, este muchacho está perdido. Si 21 tiene tu hijo, ¿cómo puedes decir que tiene 21? ¿Qué pasó ahí? No cuadran las cuentas. ¿Ah? Pastor, ¿cómo es eso que tiene 21 años y su hijo tiene 21? Algo raro pasó ahí. No, y la verdad es que ya vamos a cumplir 24 años de casado. Y no han sido como 24 minutos bajo el agua. La verdad es que no sé cómo se pasaron tan rápido. Solamente soy consciente de estos años cuando veo a mis hijos y sé cuántos años tienen ellos, ¿no? Pero ¿cuándo ocurre esa pérdida de la frescura? ¿Cuándo se te perdió la frescura por la vida? En una relación, sea en tu matrimonio, o sea aún en el trabajo que tienes. ¿Cuándo se te murió la flor, como sabemos decir? ¿Cuándo se murió el romanticismo? ¿Cuándo se murió el entusiasmo por lo que haces? La pasión por emprender.
por ese deseo porque que amanezca nuevamente al otro día y que ya dice, no, ya estoy listo para continuar. A mí no me gustan los viernes, les cuento esto, a mí no me gustan los viernes. Para mí el día favorito de la semana es el lunes, no el viernes. A veces yo estoy así, yo digo, es viernes. No puede ser, se me acabó la semana tan rápido. Hay tantas cosas que todavía tengo que hacer. Ya quiero que llegue el lunes, porque quiero seguir. Y yo le digo, no quiero perder esa frescura de querer todavía seguir avanzando, creciendo, aprendiendo. Porque el día que eso se muera en mí, entonces prefiero estar muerto. Porque ¿para qué vivir si ya no tienes pasión por levantarte, por vivir cada día, por disfrutar? Preferiría estar muerto. Y la iglesia en la Odisea se había acomodado y prefería estar muerta en vida antes que recuperar su calor, su pasión por el Señor. Y Jesús le manda esta carta allí, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo número 14, donde le menciona 4 recomendaciones o 4 verdades, podríamos decirle mejor, más que recomendaciones, que la iglesia necesitaba escuchar y oír. La primera, la número 1, Jesús les habla acerca de lo que la iglesia no sabía de él. Usted le pregunta, ¿cómo que la iglesia no sabía esto de Jesús? Sí, porque a veces nosotros como iglesia, como congregación, hay muchas cosas que nosotros ignoramos y a veces Jesús es simplemente el que nos ayuda, Jesús es al que hay que pedir, hay que mantenerlo contento. Entonces Jesús, en la introducción a esta carta, se presenta a sí mismo con 3 títulos muy interesantes que vamos a ver ahora. En primer lugar, Jesús le dice a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, le dice el apóstol Juan. La palabra ángel significa mensajero allí. Es decir, Jesús estaba escribiéndole a el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia, que tenía la responsabilidad, y le dice, escríbele y dile lo siguiente, dice el versículo número 14, he aquí el amén, y este es el primer título que Jesús se atribuye a sí mismo. Yo soy el amén. Nosotros estamos acostumbrados a decir amén, 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 iglesia, amén. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Por qué Jesús utiliza una frase que es una transliteración de una palabra que era tan común para nosotros hoy en día? ¿Por qué usa Jesús ese título respecto a sí mismo? Y esta palabra amén es una palabra muy interesante porque no solamente que significa lo que nosotros ya sabemos que es el así sea, sino que tiene que ver con una firmeza, con un propósito, con un compromiso respecto a lo que la persona hace o hará en favor de otras. Y ahí ya el asunto, la situación o la idea ya me cambia muchísimo. Porque cuando Pablo escribe allá en 2 Corintios capítulo número 1, versículo número 20, le dice a la iglesia en Corinto, dice, porque todas las promesas, dice, de Dios, en Él son yes, oui, sí, ya, en alemán también, para que sepa ahí. Todas las promesas de Dios en Él son sí, dice el apóstol Pablo. No es que está diciendo de que obviamente Dios te va a conceder todas las cosas, no, sus promesas. Es decir, sus promesas siempre van a ser fieles. Amén. Y luego dice, continúa diciendo, y en Él son amén, dice el apóstol. Esa palabra es interesante porque nos, como dije, habla precisamente de firmeza. Firmeza, fidelidad. Fidelidad. Y él le está diciendo a la iglesia, lo que yo te voy a decir puedes tener total confianza de que es firme. No te voy a engañar. Porque él es del amén. Él no nos va a engañar. Él cumple. Él es fiel. Él es fiel. Nunca será infiel. Él es Dios de verdad.
Él es Dios donde sus testimonios son perfectos. Perfectos. Así que Él se identifica de esta manera. Luego, Él dice que también es el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, Jesús dice, yo soy digno de toda confianza. Usted no iría nunca, escúcheme bien esto, a un doctor, a un médico al cual no tenga confianza. Porque usted siente. Hace un par de semanas yo me fui a hacer una cirugía para extraer una muela que se me había roto y que estaba ahí incrustada. Entonces me fui a una primera cita ahí con un odontólogo que me asignaron. Y entonces estuve ahí y fui con mi esposa, fuimos los dos, uno cada uno, y ella cogió un odontólogo y otro, y ahí estábamos atendiendo los dos. Y entonces cuando ella salió, ay, que sí, que me hicieron y todo lo demás. Y me dice, ¿y qué te hicieron a mí? Digo, nada. ¿No te duele? No. ¿Pero qué te hicieron? No, solamente me tomaron la radiografía y me dijeron, tiene que sacarse la muela. No, pero acá me hicieron, me limpiaron, me vieron unas cariecitas, me sacaron, yo tengo media boca mala y a mí no me dijeron nada. Entonces, él me dijo, bueno, tiene que venir para la cirugía. Y yo dije, yo no voy a ir. Y entonces hice otra cita, pero ahora con la odontóloga que había atendido a mi esposa. Y efectivamente llegué a una señora, me abrió, me metió, me esculcó, me hizo. Y después salí, ay, me duele todo. Porque me habían dado por todos, limpiaron y me dijo, y después me hicieron la cirugía. Usted no va a ir simplemente a un lugar porque si no tiene confianza. ¿Me explico? Bueno, Jesús está diciendo precisamente de que usted puede confiar en que Él no le va a mentir. Él no le va a engañar en su apreciación, porque Jesús no tiene ninguna motivación. Si Él le señala algo, usted puede tener la confianza de que es verdad, porque Él no tiene ninguna motivación equivocada en su contra. Puede confiar. Y estos títulos, esta garantía era necesaria porque lo que Jesús le iba a decir a la iglesia no era algo fácil de digerir. En tercer lugar, Él le dice que también es el principio de la creación de Dios. El amén, que tiene propósitos firmes y fieles, el testigo fiel, digno de confianza, pero luego dice el principio de la creación. Y esa palabra principio de la creación, o la palabra principio, es una palabra que habla de primer lugar, en rango, en autoridad. Y eso quiere decir que Jesús está identificándose como la fuente de toda la creación, no como alguien creado. Hay algunos grupos que no creen que Jesús sea Dios y utilizan este pasaje para decir, mire, aquí está, Él dice que es el principio, es decir, Jesús fue el primer creado, pero no se refiere a eso, se refiere a la fuente, el origen, el que tiene el rango por encima de todo. La palabra también a veces es traducida como un príncipe, un líder, alguien que tiene control. Y Jesús se presenta de esta manera a la iglesia, porque como recuerden, la iglesia era una iglesia muy cómoda, muy moderna, muy próspera. Entonces ellos podían creer, ¿de dónde venía la fuente de su confianza? No era de Dios, venía de sus recursos, de su gente adinerada, que era parte de la membresía, de los miembros, de la iglesia. Y Jesús dice, no, yo soy la fuente. Yo soy la fuente. Y usted va a comprobar eso cuando más adelante Él les recomiende comprar de Él. No del mundo, sino abastecerse de Él. Como vamos a ver en un momentito. Entonces, hasta ahí tenemos lo que la iglesia no sabía de Jesús. Ahora, la práctica a nosotros. ¿Qué sabe usted de Jesús? ¿Qué sabe usted de Jesús cuando tiene necesidad, por ejemplo? ¿Qué sabe usted de Jesús cuando no tiene necesidad? ¿Qué sabe usted de Jesús, por ejemplo, en este momento de prueba o de tranquilidad que esté viviendo? Porque lo que usted sepa de Jesús ahora va a determinar lo que usted va a hacer cada día. Y hoy en día nosotros, como muchas veces ocurre cuando viene una prueba, algo que nos mueve el piso,
Salimos corriendo como esas hormiguitas cuando le tiran agua en el hormiguero y todas las hormiguitas salen por todos lados despavoridas porque no saben para dónde correr. Y así sucede con nosotros. Mientras todo está bien, mientras todos estamos con trabajo, estamos con comida, estamos sanos, bueno, actuamos tranquilamente. Amamos a Dios, lo servimos, pero cuando viene algo donde te saca de la zona de confort, ¿cómo reaccionamos? Salimos corriendo como hormiguitas sin saber a dónde vamos. Y yo decía en el primer servicio que esta pandemia ha demostrado realmente lo que la iglesia cree de Jesús o sabe de Jesús. Porque ¿qué hemos hecho? Yo, como digo, pongo mis barbas en remojo, porque las pocas, en remojo, porque tengo que ver cómo reacciono yo en medio de esto todavía. Yo no voy a jamás a señalar a nadie sin antes pensar en mí mismo. Pero la iglesia no ha pasado yo creo en forma personal, la prueba de cómo reaccionar en medio de una pandemia, cómo seguir predicando de Jesús en medio de una situación como la que vivimos. Y nos hemos quedado ahí. Y creo es porque hemos llegado al punto de confiar más en lo que podemos hacer o la gente puede hacer. Y aquí inserto algo que creo que tiene que ser establecido o aclarado en medio de esta situación. ¿En qué confía usted? ¿En la vacuna? ¿Se da cuenta que hace unos meses atrás algunas naciones del mundo celebraban con bombos y platillos el fin del uso de mascarilla? Y hoy esas mismas naciones están volviendo otra vez. Ahora, que si, como alguien pasaba en antes, que si fue fabricado, que si es una conspiración, que si todo lo demás, sin importar eso, ¿en quién confía usted? ¿Qué está esperando del futuro? ¿Que termine la pandemia? ¿Y si no termina nunca? ¿Y si tenemos que andar con mascarilla por el resto de nuestra vida? ¿Cómo sería su actitud? Porque todos estamos esperando eso. Va a terminar, pero ya vamos para 2 años y todavía no termina. Entonces tenemos que ver, ¿qué sabemos? ¿En quién confiamos? ¿Cuál es nuestra fuente de confianza? ¿Quién es Jesús? La iglesia en la Odisea no tenía idea y Jesús les dice, este soy yo. En segundo lugar, Jesús les dice también, no solamente lo que la iglesia no sabía de ese Jesús, sino lo que la iglesia no sabía de sí misma. La iglesia no se conocía a sí misma. No había hecho una mea culpa, una autoanálisis de su situación y desconocía su carácter. No querían verlo. O en otras palabras, quizás deberíamos decir lo que la iglesia no sabe que Jesús sabía de ella. ¿Se comprende? La iglesia pensaba, todo está bien, tenemos servicios, tenemos actividad, tenemos ministerios, tenemos comodidad, tenemos riqueza, estamos bien. Pero la iglesia no sabía que Jesús sabía otras cosas reales de ella. Y eso era pues como una especie de autovanidad, autoengaño. Jesús dice, yo conozco, dice en el versículo número 15, yo conozco tus obras. Yo conozco. Esa palabra conozco podría ser traducida también como yo veo. Como está a la luz. Yo conozco, yo veo la verdad. El conocimiento que tenía Jesús era ver lo real de la situación de la iglesia, lo que ellos no querían ver. Porque a veces cuando estamos en medio de una situación no vemos las cosas como son. Hay que salirse a verse, como decimos por ahí popularmente, una cosa es estar toreando y otra cosa es ver los toros desde las gradas. Y Jesús está mirando y Él está viendo realmente lo que está pasando en la iglesia o lo que está pasando en la vida. Y Jesús le dice, yo veo que tú, dice, no eres ni frío
ni caliente. Y esto ilustra obviamente la indiferencia y la falta de compromiso. La frialdad y la tibieza son dos cosas totalmente diferentes. A tal punto que Jesús dice, ojalá fueses frío y no tibio. Ojalá fueses frío y no tibio. Porque la tibieza es autocomplacencia. La tibieza es acomodarse, es ponerse cómodo. Es ponerse cómodo con la situación, con lo que vivimos. Como decía por ahí un chiste que escuché el otro día, ¡ay, qué calor que hace!, decía un loro mientras lo metían en la olla para cocinarlo. Y se lo comieron. Pero mientras estaba tibio todo estaba bien. Ahora, el ladrón de la cruz, por ejemplo, era alguien frío. El ladrón que se arrepintió era frío. No tenía temor de Dios. Al comienzo, según Juan, dice que también los dos insultaban a Jesús, ¿sí o no? Era frío. Pero ¿qué ocurre con una persona frío? Llega un momento en que se da cuenta de su necesidad y este hombre se arrepintió. Y le pidió perdón a Jesús, vio su necesidad. Juan, en cambio, era caliente, él le encantaba estar con Jesús. Se recostaba al costado de Jesucristo, siempre estaba cerca de Jesús. Una pasión por Cristo. Y Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente, porque con esas dos extremos, por decir así, se sabe cómo actuar. En cambio, Judas era tibio. Él se acomodaba, parecía un discípulo, pero nunca se comprometió. Y el problema de la tibieza espiritual es que anula el obrar de Dios en nuestra vida. Como que Jesús está diciendo que no sabe cómo tratar con las personas tibias, en una forma de decirlo, no es que Dios no sabe. Pero ¿cómo tratas con una persona tibia? ¿Cómo tratas? Yo lo he dicho muchas veces, tratar con un pecador, un creyente descarriado que anda en el mundo porque sé lo que le tengo que decir. Pero ¿cómo trato al descarriado que viene a la iglesia todos los domingos y está descarriado? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Todos hablamos de este hijo pródigo malvado. Nadie quiere parecerse a ese hijo pródigo porque era un pródigo. ¿Cómo vas a pedir la herencia del padre cuando todavía estaba vivo? Le estaba diciendo, ojalá y te mueras pronto, no voy a esperar hasta que te mueras. Eso es lo que le estaba diciendo ese pródigo malvado. Y se fue. Pero nadie habla del pródigo que se quedó en la casa, que estaba tan descarriado como su hermano. Y peor, porque ese estaba allí descarriado e iba a servir a su padre y a hacer todas las tareas, pero no era porque amaba a su padre, era porque se había acostumbrado, le gustaba la comodidad, todo lo que podía obtener y lo que podría esperar después. Pero estaba tan descarriado. ¿Cómo podías identificarlo? No podías. Por eso dice Jesús, ojalá fueras tú frío o caliente, porque si eres frío te doy una paliza y vas a volver arrepentido. Pero si eres tibio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que te conmuevas, para que te asombres, para que otra vez se encienda el fuego y la pasión? Porque cuando estamos calientitos, estamos cómodos, no queremos salir de la cama el domingo en la mañana cuando estamos friecitos, ahora que hay un friecito para nosotros, estamos calientitos, no queremos salir de allí. Nos empiernamos con la almohada, la abrazamos y ahí nos quedamos que no queremos movernos, estamos tibiecitos. Pero cuando estamos con frío y no podemos calentarnos, ¿qué hacemos? Nos movemos, tratamos de hacer lo que sea para estar en actividad. Y cuando está muy caliente, pues también, no podemos estar quietos. ¿Se da cuenta, ve? ¿Se da cuenta los dos extremos cómo nos llevan y nos guían?
Si está muy caliente, tú estás saltando. Imagínate que aquí estaría ahorita sin aire, apaguemos el aire, tenemos unas 60, 70 personas aquí, en 5 minutos vamos a estar moviéndonos de ahí, el sueño se les va, se los aseguro. Pero como están ahorita fresquitos y todo, entonces uno cabecea y se acomoda de un lado y se arrima a la pared. No, nadie se arrima a la pared y se pega un sueñito. Pero si estuviéramos con calor, nos movemos, sacamos una hojita, tratamos de hacer algo porque sentimos que hay algo que hacer. Y así pasa. Cuando tú te descarrías del Señor y sabes que estás lejos del Señor, sabes que estás mal. Y tratas de hacer algo por buscar mejorar tu vida. Pero cuando estás acostumbrado a lo espiritual, estás acostumbrado a un ambiente controlado, entonces es peligroso. Y Jesús le dice a ellos, ojalá que tú fueses frío. La tibieza espiritual no solamente que anula el obrar de Dios en tu vida, sino que también anula el impacto que podemos tener en los demás. Cuando una persona que no conoce a Dios ve a alguien que no tiene poder de Dios en su vida, no le llama la atención. No le llama la atención. Debes mirar qué tan impactante es tu vida para los demás. La gente quiere o te acepta o te rechaza, una de las dos, pero no pueden quedarse en el medio. No pueden quedarse en el medio. La mejor manera de protegerte, de guardar tus caminos, es comprometerte con el Señor. Es comprometerte con el Señor. Porque una vez que te comprometes con el Señor, Dios va a apartar de ti a todo aquel que no convenga que esté en tu vida. Eso es garantizado. Pero cuando no tienes ese compromiso, pues todo el mundo se te va a pegar y va a estar ahí porque eres chévere, porque no vas ni para uno, para el otro. No haces nada. Porque le caemos bien a todo el mundo. ¿Recuerdan la semana pasada Jesús dijo, yo no he venido para traer paz, yo he venido para traer confrontación, yo he venido para que la gente entienda lo que tiene que entender y no que estén siempre de acuerdo conmigo. El testimonio de Dios se compromete cuando somos tibios. Tercero, no solamente lo que la iglesia no sabía que Jesús sabía de ella, sino que también, en tercer lugar, Jesús identifica lo que él rechaza o no le gustó de la iglesia. Y aquí vamos a ver 3 cosas rapidito. Primero, versículo 17, ellos decían, yo soy rico. Tú dices, yo soy rico, dice el versículo 17. Esto es autosuficiencia. No necesitamos de nada. Estamos bien. Tenemos todo bajo control. Nosotros hemos vivido como iglesia siempre, siempre la gente debe pensar que somos la iglesia más chida que hay en este mundo. Que siempre nos hace falta. Siempre. Y a mí me preocupa cuando de pronto llegamos a cubrir los presupuestos porque pensamos, estamos bien, sí, los hermanos estamos gastando menos, entonces hay que ahorrar. Y yo digo, ¿y ahorrar con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos? Porque podemos decir, no, estamos bien, estamos tranquilos, el presupuesto está cubierto, acá tenemos esta de acá, tenemos lo de acá, no pasa nada, tranquilo hermano, podemos cubrir el alquiler, pagar la luz, estamos bien. Pero cuidado, y eso nos hace sentir que estamos haciéndolo bien. No es que lo que pasa es que tenemos un administrador que sabe cómo hacer las cosas y que invierte y que sabe todas las cosas. ¿Y la dependencia? ¿Y los pasos de fe y los desafíos y lo que tenemos que hacer? Ellos decían, nosotros somos ricos, decían, tenemos suficiente, no necesitamos de nada. ¿Recuerdan que les dije que la ciudad, cuando sufrió el terremoto en el año 60, rehusó la oferta del emperador de recibir ayuda económica porque ellos tenían? La misma actitud tenía la iglesia. Nosotros somos, no necesitamos de nadie. En segundo lugar, la autocomplacencia. Ellos decían en el mismo versículo número 17, y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué chévere, estamos bien. De nada, no necesitamos nada. Ojalá que alguna vez nosotros podamos experimentar algo así. Pero la autocomplacencia es
decir que no necesitas nada. Y en tercer lugar, el autoengaño. Mire, esto es una progresión que va cada vez más en aumento. Llega de creer que tú puedes hacerlo, que no necesitas de nadie, que tú puedes alcanzar todas las cosas, que la iglesia puede hacer lo que sea. Luego eso te lleva a tener una autocomplacencia. Y finalmente, la cúspide o en esta espiral descendente es que llegas a autoengañarte. Y Jesús le dice en el verso número 17, y no sabes, y aquí voy a decir algunos insultos santos, ustedes que quieren insultar santamente, mira, el Señor les dice aquí a la iglesia que eres, que dice en el versículo número 17, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La próxima vez que quiere insultar a alguien, ahí tiene un montón de insultos santos. Entonces, la iglesia había llegado a tener un autoengañarse a sí mismo, pensando algo que era una mentira. No sé si escucharon ustedes una historia que no sé dónde la escuché, pero cuenta la leyenda que en un lejano reino donde había un monarca muy, muy famoso y esplendoroso, llegaron dos estafadores, dos timadores, a ofrecerle al rey venderle una vestimenta especial. ¿Escucharon esa historia? Que hacía que él era invisible porque era hechos con traje, con hilos invisibles, que solamente podían ser vistos por ojos puros. Así que el rey dijo, no, yo quiero eso, y mandó a confeccionar este traje por mano de esta gente, y cuando lo terminaron, pues el rey se despoja de toda su ropa para que lo vistan de este traje especial. Así que como se han de imaginar, cuando él se sacó toda la ropa, ¿cómo quedó? Yucho, dicen en la sierra. Pero nadie de los que estaba en el salón, de la corte, el séquito, sus sirvientes, se atrevió a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solo los ojos puros podían ver ese traje. Y como ninguno de ellos quería reconocer que era impuro, decían, no, ¡uy, qué lindo que le queda a su majestad! Realza su belleza. Y el rey se paseaba yucho por el salón. Así que el rey, queriendo mostrar esta belleza que él había mandado a confeccionar, pues va a arengar a su pueblo y va a ser una marcha pública por toda la ciudad, por el reino, organiza un desfile y todo lo demás. Y todos sus oficiales dijeron, este vestimenta es especial, solo para ojos puros van a ver este traje. Así que el rey sale desnudo a desfilar por toda la ciudad en su carroza y todo el mundo aplaudía y decía, ¡ay, qué lindo, qué hermoso vestido! ¡Salve el rey! Hasta que en una de esas aparece un niño en medio de la multitud y lo señala y se mata la risa. Dice, miren, el rey está desnudo. Y todo el mundo hizo un silencio sepulcral. Porque solamente la pureza de un niño podía ver la verdad. Lo que a veces nosotros no queremos ver. Lo que está a plena luz del día y que nosotros no queremos reconocer. De tal manera que la iglesia se encontraba totalmente desnuda, pero nadie quería reconocerlo. Porque nadie quería ir en contra, todos tenían rabo de paja. Entonces, por eso hoy en día la iglesia no quiere hablar de pureza, no quiere hablar de santidad, no quiere hablar de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué será? Es la pregunta.
¿Por qué no queremos hablar de esos temas? ¿Por qué no queremos decir, no, es que la iglesia tiene que vivir santa? Y vivir santa no quiere decir que santamente no quiere decir que somos mejores que las demás personas. Vivir santamente significa simplemente reflejar a Jesús de manera diferente. Pero hoy creemos que mientras menos hablamos de pecado, mientras menos decimos las conductas que deben ser rechazadas, la vida que Dios acepta, creemos que eso nos hace más acorde y que vamos a impactar más. Y Jesús rechaza eso. Él no quiere eso de su iglesia. Estoy diciendo que la iglesia debe ser condenatoria y que debemos que condenar, manga de pecadores, arrepiéntanse, no sirven para nada, son pecadores. Porque ese nunca fue el discurso que Jesús manejó. Él llamaba al arrepentimiento a gente que quería escuchar, que quería cambiar su vida, reconociendo sus pecados. Así que la iglesia se autocomplacía. Finalmente, para terminar ya, ¿qué quería Jesús de la iglesia? Jesús quería que la iglesia recupere su calor, que se ponga caliente. ¿Qué quería Jesús de la iglesia? Y aquí es donde terminamos con la parte práctica. ¿Cómo recupero yo el calor en mi relación con Dios? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo hago para que cada día pueda ser una experiencia con el Señor? Porque no debemos negar el hecho de que tantas veces nos ha pasado que parece que la Biblia pierde su entusiasmo en la lectura. Es como que Dios no nos habla. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí Jesús, cuando le dice lo que quería de la iglesia, nos da las claves para poder mantener el calor por Jesús. En primer lugar, Jesús le dice que ellos tenían que tomar una decisión. Versículo número 18, Jesús le dice, yo te aconsejo, tienes que tomar una decisión. Si va usted al médico y el médico le dice, mire, deje de comer hamburguesa, bájele a la papa frita, basta de Coca-Cola, súbale al café, usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Yo por eso no voy al médico, porque el médico me dice, lo primero que me va a prohibir, no tome café. Entonces digo, no, mejor muero en la ignorancia. Tienes que tomar una decisión. Jesús le dice, tienes que tomar una decisión. Yo te voy a dar un consejo, tú decides. En segundo lugar, les dice, busca la verdadera riqueza. Busca de mí, dice, compra de mí oro refinado. Ellos tenían todo, pero había una riqueza que no podían obtener y que solamente la podían obtener de Jesús. Luego les dice, busca la verdadera pureza, vestiduras blancas, dice el versículo número 18. Compra oro refinado, compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. Luego les dice que deben buscar la verdadera visión. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Cuál debe ser? ¿Comprar un terreno? ¿Sabe que ya hace tiempo ya dije, yo estoy buscando? Quiero un local para reunirnos y todo lo demás. Pero dije, no voy a buscar más. Porque podríamos ya meternos en algún... Oiga, créame que cuando uno busca, encuentra. Pero pregunto, ¿cuál debe ser la visión de la iglesia? Eso no tiene que venir simplemente desde aquí, desde el púlpito. Cada creyente debe saber qué es lo que Dios quiere. Entonces,
La única forma de tener la visión que viene de Jesús es pidiéndole a Él que nos limpie, que nos abra los ojos. Pidiéndole a Él, "No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida?" Y hermanos, yo voy a ser muy enfático. Yo no estoy aquí para hacer su trabajo. Yo no estoy aquí para hacer el trabajo de nadie. Dios tiene algo para usted. Por eso lo llamó. Por eso lo llamó. Y si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere hacer con su vida, usted tiene que pedirle a Él, comprar de Él este colirio que le va a abrir los ojos, que es esta palabra bendita que tenemos aquí, donde usted va a descubrir lo que Dios tiene para su vida. Porque de lo contrario van a pasar años y usted va a decir, bueno, ¿qué hice de mi vida? Un hermano me preguntaba ayer y me decía, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo? Ah, esa pregunta teológica. Vamos a contestar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Y eso me hacía, no les voy a decir, y eso me hacía pensar que tenemos una oportunidad y un privilegio maravilloso, de que además de salvarte, además de darte vida eterna, un día Jesús va a sentarse frente a nosotros porque quiere recompensarnos, quiere darte coronas. Amén. La gran pregunta es, ¿cuáles serán esas recompensas que tú vas a recibir? Porque capaz que tú estás mirando y tú dices, no, es que yo tengo este sueño, yo quiero lo de aquí, lo de más allá, yo quiero alcanzar. Y está bien, yo quiero muchas cosas. Pero ¿por qué conformarse con las añadiduras? Las cosas que Dios ha dicho que son añadiduras. ¿Y qué son añadiduras? Todo lo que no tiene que ver con el reino de Dios, con la visión principal de buscar el reino de Dios. Pone lo que tú quieras, casas, carro, auto, trabajo, dinero, viajes, lo que tú quieras, añadiduras. Si tú quieres una casa, es una añadidura. ¿Quieres un auto? Es una añadidura. ¿Cuál es la meta principal del Señor para cada hijo de Dios? Buscar su reino. Amén, iglesia. Pero necesitamos ver eso. La iglesia sería imparable, créame, en este mundo. El mundo no nos soportaría, no nos toleraría si cada día cada creyente se levantara con la meta de hoy voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Créame, no nos tolerarían. Tendrían que empezar a perseguirnos. Pero hoy en día estamos como la iglesia en la Odisea, estamos buscando las añadiduras. Y Jesús nos dice, tienes que echarte colirio en los ojitos para que veas lo que es importante. ¿Cómo recuperas el calor entonces? Acepta su reprensión. Verso número 19. Acepta su reprensión. Reconoce que necesitamos. Todos los días debes hacer esto. Segundo, acepta su invitación. ¿Cuál es la invitación del Señor Jesús en el verso 20? Dice, yo estoy. ¿Dónde está Jesús? ¿A la puerta de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del corazón de quién? El mío. De mi corazón. Todos los días Jesús está tocando la puerta. Este versículo no es para gente que no es de iglesia, es para la iglesia. Para usted y es para mí. Y Jesús está tocando, dice, estoy afuera, quiero entrar. ¿Me dejas? Y usted tiene que decir, entra, Jesús, estás en tu casa. Entonces Jesús se saca los zapatos, pasa al sofá, se sienta, va a la cocina, al cuarto. Y toma control de toda la casa. Y luego pasa y se sienta a la mesa. Y te aseguro que el que va a servir la mesa no va a ser tú, sino Jesús.
porque Él es así. Él es el anfitrión. Y entonces tú vas a darte cuenta que lo que tú tanto estabas buscando no es importante. Yo le decía a los chicos de Transversal el sábado pasado, éxito lo puedes encontrar de cualquier forma. Hay muchas formas de alcanzar el éxito en la vida, ¿sabían? Aún sin Dios. Si no fuera así, pues no habría ni los Bill Gates, ni los Mark Zuckerberg, ni los Donald Trump, ni ninguna de la gente exitosa en el mundo multimillonaria. Pero satisfacción en la vida solamente hay una forma de encontrarla. ¿Estás satisfecho? Yo estoy satisfecho. Yo no le pido nada más al Señor de la vida. Lo único que le pido es que no me deje perder mi visión, la visión que Él me da a mí, que me ha dado a mí. Porque lo demás Él se encargará de añadir. Así que acepta su invitación. Y finalmente avisora su recompensa. Versículo número 21. Jesús le dice a la iglesia, al que venciere, otra manera de traducir esta palabra venciere es la palabra subyugar. ¿No? Subyugar habla de someter. Someter. Y ese subyugar a veces tiene que ver con someterte a ti mismo, con dominarte a ti mismo, para autodisciplinarte. Autodisciplinarte. Hay tantas cosas que en la vida necesitan autodisciplina. Todo necesita autodisciplina, nada es fácil. Y Jesús dice, al que venciere, al que es conscientemente, al que es consciente de su necesidad de subyugarse a sí mismo, someterse a sí mismo, morir, tomar su cruz, dice, yo le daré un trono donde se siente conmigo, así como yo me he sentado con mi Padre. Amén. Pero nada es fácil. Si no estás dispuesto a autosometerte, a vencerte a ti mismo, porque la mayor lucha no es contra el mundo, es contra nosotros mismos, nuestra propia carne. Así que, iglesia, espero que Dios te haya hablado esta mañana. Que te haya no solamente hablado, sino desafiado a que Dios tiene un plan mejor que el que nosotros hemos ideado para nuestra vida. Atrévete a descubrirlo. Yo a veces le digo a mi hijo, me encantaría mostrarte lo que yo puedo ver ahora, pero lamentablemente no puedo, porque la única forma a veces de ver la vida de manera diferente es cuando llegas a viejo. Pero si me preguntan a mí, yo no cambiaría ni uno solo de mis años. Si la máquina del tiempo fuera inventada, yo no lo usaría. Porque no quiero cambiar nada de lo que he vivido hasta ahora. Estoy satisfecho. No quiero volver para reparar ningún enredo, ninguna mala decisión, nada. Estoy tan agradecido por las equivocaciones que he cometido porque Dios se ha mostrado fiel y me ha traído hasta aquí. No quiero cambiarle nada a mi vida. Pero cuesta. Póngase de pie. Vamos a terminar. Quiero motivarle a cada uno, a cada persona que me mira ahora a hacer conciencia. Si no tienes a Jesús, Él te invita también a venir a Él, a tomar una decisión, a dominarte, a doblegarte a sí mismo, a negarte a sí mismo y venir a sus pies. Quizás es el momento en el que puedes orar y decirle, Señor Jesús, yo me arrepiento. Sé que tú eres el único Salvador, el principio, la energía, la fuente de todo. Perdóname. Límpiame de mis pecados. Te entrego mi vida. La pongo en tus manos. Yo sé que no hay mejor lugar para tenerla. Si usted es un hijo de Dios y tiene problemas, tienes carga, yo oro en este momento que usted entregue sus cargas al Señor. Déselas. Si tiene preocupaciones, póngala en sus manos.
Esta vida va a estar llena de problemas, de sinsabores, pero créame, hay algo que viene más allá. Y allí usted va a olvidar todo. Pero deje que Jesús sea real en su vida. Y descanse. Padre, esta mañana te agradezco, Señor, y quiero orar y bendecir a tu pueblo, a cada creyente, a cada hijo tuyo, en todo lugar donde se encuentre. Allí donde tú lo has sembrado para fructificar, para ser testimonio, en su trabajo, en su casa, en su barrio, en su escuela, colegio, universidad, con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. Padre, bendice a tu pueblo. Ayúdanos a mirar con los ojos que tú ves nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, iglesia. Vamos a terminar. Gracias por quedarte hasta este momento. Gracias por no haberse ido.